cuando los actores entienden precisamente que están viviendo una violencia y que no están pudiendo resolverla en el marco del diálogo, sino en el marco de la sanción y del castigo. Creo que ahí podemos hablar de algún tipo de exceso de poder, sea un exceso de poder de la institución que aplica la libreta, el carné, la expulsión bajo sus formas encubiertas, sea eventualmente la de un alumno que tiene agresiones verbales o físicas hacia un docente o hacia otros compañeros. Y recordemos que muchas de las actitudes pensadas como violentas por los adultos, para los estudiantes muchas veces son formas de juego, de reconocimiento. Evidentemente la misión del adulto es enseñarle a los adolescentes que estas conductas no son las que en el mundo adulto, en el mundo del trabajo o en las relaciones de convivencia, bueno, deben primar. Ahora no podemos tachar como violencias conductas que para los que están en la situación pueden ser un juego. Es decir, debemos enseñar, debemos establecer una distinción, pero cuidado con discriminar, estigmatizar el uso del lenguaje por parte, el lenguaje popular, por ejemplo, muchas veces es denostado como violento en vez de ser trabajado. Entonces existen casos de docentes que confinan al estudiante a la condición de violento por no saber trabajar el lenguaje popular y por no poder vamos a decir, hacer una traducción a otros usos. Cuando decís lenguaje popular, por ejemplo... los códigos que pueden manejar adolescentes de distintos sectores sociales. Diríamos que usualmente un marcador de clase más fuerte no es el hecho de que los adolescentes de los sectores más pobres o vulnerables utilicen, como dicen los docentes, malas palabras en su lenguaje, porque los adolescentes de los sectores más acomodados o ricos también lo hacen. El problema es que, por algún motivo, los más acomodados, los menos vulnerables, manejan todos los lenguajes. El más soez, el inglés, el idioma español culto, mientras no se han encontrado muchas veces para los adolescentes más vulnerables las herramientas para que ellos puedan transitar por los otros lenguajes. Y esa es una forma de discriminación que tenemos que combatir. Quiere decir que debe ser distinto el encare según el contexto social en el que está ubicado la escuela o el liceo. No, ya no estamos hoy en un marco en el cual podamos entender que puede existir una única estrategia. Si hemos reconocido que las capacidades múltiples hacen a la necesidad de atenciones diferentes, más que una estrategia de adaptación a un contexto social, debemos tener un combate político a la fragmentación cultural. Todos sabemos, y todos los estudios pedagógicos lo marcan, que la mayor desigualdad o violencia social que vivimos en nuestros países es la de no poder aproximar a los alumnos de diferentes sectores sociales a los conocimientos fundamentales para el ingreso al mercado de trabajo, para el uso de habilidades sociales. En la medida en que nuestro sistema de enseñanza reproduce esta fragmentación cultural, que es la peor fragmentación que pueda existir, hay una responsabilidad y bueno, contra eso estamos de alguna manera inscribiendo el trabajo en convivencia como un elemento que destrabe los límites que la fragmentación cultural le impone a niños y adolescentes que tienen el derecho justamente a integrarse a la sociedad por vía del conocimiento. ¿Qué pasa cuando interviene un tercer actor, como puede ser un padre o una madre, que en realidad también ejerce una autoridad sobre los niños, sobre sus hijos, pero a veces compite con el docente en ese... Claro. La pregunta que tú me haces muestra la exclusión que tenemos en nuestro sistema de enseñanza. Los padres intervienen porque no tienen participación. Nuestros trabajos, particularmente a través del censo de convivencia que publicamos en el año 2015, mostraban la dificultad que tiene el sistema educativo uruguayo de hacer participar de forma sistemática a los padres de los niños y a sus familias. De ahí la noción de intervención, porque en nuestra cultura, al no existir una participación proactiva de los padres, justamente cuando aparecen fuera, o sea, el marco cotidiano de participación de los padres puede ser las comisiones de fomento en la escuela primaria, algunos consejos de participación, actividades puntuales, cuando se les llama para darles malas noticias o cuando van a buscar el carné.
Pero justamente esta distancia hace a esta idea que tú traes de la intervención, porque su inserción en el sistema de enseñanza no es sistemática continua, participan poco y por eso aparecen en las situaciones más graves. Justamente, pero a veces son intervenciones es que son graves. Aparecen a veces ejerciendo violencia contra los docentes, capaz que son casos muy puntuales, pero se llega a ese extremo. Han existido casos de violencias o... digamos, viniendo a reclamarle al docente una sanción. Reacciones por parte de madres, particularmente, no diría que de padres varones. ¿Por qué eso? Bueno, en mi diagnóstico, sí. Lo que ocurre es que no hay, por un lado, muchas interpelaciones, muchos conflictos al interior de la escuela. Se dan en circunstancias que las madres desconocen e interpeladas desde su lugar de madres, justamente se sienten muchas veces agredidas como madres, como trabajadoras, y en un contexto en el cual esta autoridad docente no tiene, vamos a decir, la misma legitimidad que tenía antes desde este lugar bien particular, y te pido que me des 5 minutos para explicarlo. Sí. Sí, la toma lo permite, madres te lo doy. Se sienten tan igualmente trabajadoras como las maestras o las profesoras. Ajá. En ese punto, al saber hoy que somos todos iguales y justamente con la crisis de eficacia simbólica de aquel mensaje por el cual el niño que estudia ingresará al mercado de trabajo, porque hoy no tiene más sentido validar el saber por el ingreso al mercado de trabajo, sino que justamente tiene sentido educarse para vivir, para estar con otro. Esta crítica muchas veces a una madre, a su rol como madre, este llamado de atención que usualmente cuando le llega a las madres, le llega en el peor momento y cuando situaciones por las cuales atravesó su hijo ya no tienen solución. Si uno mira los relatos, evidentemente es lamentable y penoso que estas situaciones de maltrato físico, pero uno encuentra heridas muy graves al orgullo de estas madres, en tanto madres y en tanto trabajadoras. Para mí el problema no es naturalizar el comportamiento de estas madres, sino profundizar las relaciones, el análisis de las relaciones entre la familia y la escuela, no tanto para justificar cualquier tipo de agresión, sino para comprender cómo es posible esta agresión cuando sabemos que para la sociedad la escuela es un factor de integración fundamental. Mi impresión en los relatos que he escuchado es que estas madres también estaban devolviendo el enojo que sentían por el esfuerzo que para ellas supone sostener la escolaridad de sus niños en un contexto que no solamente no les da soportes, sino que además las culpabiliza de una mala actuación. No puedo cumplir con mi rol de madre, no estoy en casa porque debo trabajar, y a su vez soy estigmatizada por tener que trabajar y no poder estar en casa, dando el almuerzo a mi hijo, llevándolo a la escuela. Cuando me llaman estoy en mi trabajo y no puedo ir inmediatamente. Ahí hay un desencuentro que tenemos que trabajar mejor para evitar estos conflictos. En los últimos años se han repetido en los casos de docentes preocupados por esta situación, paralizaciones. En algunos casos han sido medidas concretas en un centro de estudio, otras veces se han extendido a todo un departamento o a todo el país. ¿Eso supone que la situación es preocupante, que hay una situación de conflicto, de violencia preocupante en los centros de estudio? ¿Cómo lo describirías tú? La educación es uno de los puntos más álgidos de las sociedades y de la sociedad uruguaya, uno de los puntos más problematizados. Dentro de las problemáticas de la educación, el problema del conflicto escolar hoy cada vez cobra más centralidad y es colocado como un signo de la crisis de escuela contemporánea. Considero que existen problemas muy asociados al malestar, a los climas de convivencia en algunos casos deteriorados de algunos centros de enseñanza. Tenemos mayor noticia de estos climas en la enseñanza pública, muy poco en la enseñanza privada, para la cual es más difícil abrir las puertas. Ahora, es el tema, es decir, este tema y el de los rendimientos diferenciales en las evaluaciones de PISA son los dos temas que llegan a la opinión pública. Claro. Existiendo
tantos problemas y tantos conflictos educativos por resolver, tantas desigualdades, lo que me pregunto es si no estamos con dificultades para construir otros debates que siguen siendo hoy tan importantes para prevenir estos dos emergentes de la agenda educativa: la violencia en los centros y las dificultades de aprendizaje. Si nosotros volviéramos a poner sobre el tapete otros temas o construyéramos nuevos temas que están invisibilizados, tal vez tendríamos mejores condiciones de incidir sobre estos dos temas. Nilia, gracias por estos minutos y estas explicaciones. Gracias a ti, Leandro, y gracias por la invitación. Gracias.